espectadores. Ya. Bien, ahí van sumando. Hola, buenos días. Dios, muy bien. Vamos a esperar 10 segundos para que se conecte la gente y comenzamos. Bien. Bien. Hola. Ahí está. Ya. Bueno, hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la charla Tres casos singulares en el análisis de estado financiero. ¿Quién es más rentable? Soy Germán Rubio, el director del Magíster en Contabilidad, Convención en Reportes Corporativos de la Universidad Diego Portales. Y esta es la quinta charla que se presenta en el contexto del lanzamiento de este Magíster. Bueno, hablando bien acotado, para comenzar con la charla, ¿de qué se trata el Magíster? Bueno, tenemos tres líneas de estudio. La línea obviamente contable, que comenzamos con el estudio IFRS de la norma internacional y vemos las prácticas aceptadas en el mercado. Continuamos con instrumentos financieros, combinación de negocio, y terminamos con un curso de análisis de estado financiero que justamente está linkeado a esta presentación. Como línea de apoyo, tenemos la línea financiera para que nos facilite el estudio de los modelos de valorización. Y tenemos una tercera línea, la línea legal, que ahí está nuestra gran originalidad en este tipo de programa, ya que estamos pensando en el nuevo estándar de transparencia, que es la sostenibilidad. Hay nueva norma de la CMF, hay nuevo ente que está en la misma organización que son las IFRS. Se creó este ente internacional sobre normas de sostenibilidad, que todavía están en borrador, pero estamos caminando rápidamente a una norma oficial. Y acompañando a todos estos cursos técnicos, tenemos el curso de comunicación estratégica, para que le saquemos provecho dentro del magíster y en su ámbito laboral, en su carrera, ¿cierto? Lo más pronto posible, y con talleres que van a ser los días sábados, presenciales, porque los cursos son híbridos, presenciales, los talleres de negociación, trabajo en equipo, liderazgo. ¿Sí? Una de las características de los programas de la facultad es que son híbridos. La idea es que vengan a la universidad, pero si no pueden venir o están en regiones o están por motivo de trabajo han salido de la ciudad, pueden tomarlo online. ¿Bien? Ahora, bueno, ahí está Francisca también conectada, que va en el chat, les va a dar sus datos por si tienen consultas o quieren más información del programa. No sé si comentas algo, Francisco, o al final. Ahí está subiendo los datos. Así como dice Germán, ahí les acabo de dejar mi nombre y mi mail por cualquier duda que tengan, tanto del magíster como de la charla, y también decirles que les vamos a enviar esta charla durante la semana, ya la grabación. Eso. Ya. Bueno, entonces comenzamos. Bien. Como una pequeña introducción a lo que es el análisis de estado financiero, bueno, ¿qué son los estados financieros? Ya el objetivo es brindar información útil
información útil a los usuarios. Está enfocado principalmente en los inversionistas, ya sean accionistas o bonistas, pero también les es útil a proveedores, clientes, instituciones gubernamentales, etc. Bien, el concepto de utilidad es muy fuerte en todo lo que es el marco conceptual para la información financiera y la misma norma, que es IFRS. ¿Ya? Y el objetivo del análisis de estos estados financieros es predecir el rendimiento y evaluar riesgos. ¿Ya? Cuando hablo de estado financiero, estamos hablando del estado de situación financiera, estamos hablando del estado de resultados, del estado de flujo efectivo, de las notas y de los cambios en el patrimonio. Esto del análisis de los estados financieros no es normativo. Son prácticas de mercado, ya son indicadores que el mercado ha desarrollado para evaluar estos riesgos y predecir el rendimiento. Entonces podemos tomar libros, buscar libros de análisis financiero y van a apuntar más o menos lo mismo, pero no tienen por qué ser iguales. ¿Bien? Hay distintas lecturas. ¿Y cómo evaluamos estos riesgos y predecimos el rendimiento? Bueno, hay dos líneas bien marcadas que son análisis de tendencia, vemos patrones, cambios porcentuales, de magnitud, y por otro lado también tenemos el análisis de los componentes. El análisis de componentes es básicamente ratio, relacionar, por ejemplo, la deuda con el total de activos, la deuda contra el patrimonio, ¿ya? Y a eso le llamamos ratios o razones financieras. La clasificación más habitual de estos ratios financieros es la medida de liquidez, o sea, la capacidad de pago de la empresa de corto plazo, medidas de solvencia, la capacidad de pago de la empresa de largo plazo, también se le llama endeudamiento, las medidas de administración o rotación de activos. Aquí tenemos, por ejemplo, cuánto demoramos en vender la mercadería que está en bodega, o cuánto demoran los clientes en pagar, medidas de rentabilidad y otras medidas de mercado. Nosotros en esta presentación nos vamos a enfocar en medidas de rentabilidad y en particular en el ROE, en el retorno sobre el patrimonio. Vamos a ver en los tres casos que menciono en el título, si son comparables esta información, esta empresa con la misma empresa, pero en años anteriores, o respecto a la competencia, y qué otras distorsiones podríamos encontrar. ¿Bien? Bueno, quería comenzar con esta imagen, como está muy en boga el concepto, ¿cierto? Esta nueva área de estudio, bueno, que no es tan nueva en realidad, la inteligencia artificial, el machine learning o redes neuronales, en que los modelos van aprendiendo con el tiempo. Bueno, acá quería hacer una distinción que los ratios financieros es lo más alejado que puede haber de esta inteligencia artificial. Y el ratio nos va a contestar lo que le estemos preguntando, ¿ya? No, sin ningún contexto adicional. Y lo comento con un simple ejemplo. Invertimos 100 y después de un año tenemos una utilidad de 10. ¿Cuál fue la rentabilidad? Entonces uno fácilmente o rápidamente dice un 10%. Si invertí 100 y gané 10, un 10%. Pero no es tan fácil, porque si aplicamos la fórmula tradicional del ROE, retorno sobre Return on Equity, retorno sobre patrimonio, es utilidad, el resultado del periodo sobre el patrimonio neto. Y el patrimonio neto, al final del periodo, incluye la utilidad. Entonces nuestro patrimonio neto es de 110. Y eso nos da una rentabilidad del 9%. Es raro, ¿cierto? Es raro. Bueno, ¿qué podemos hacer para corregir esta distorsión? Habitualmente se toma el promedio del patrimonio de fin de año, ¿cierto? Sumado con el patrimonio inicial o el patrimonio de cierre del periodo anterior. Y ahí podemos corregir un poquito la distorsión, o simplemente restarle la utilidad o tomar el patrimonio inicial, y ahí tendríamos el 10%. Pero el patrimonio es dinámico, van pasando cosas durante el año. Hay nuevos aportes, hay pago de dividendos, hay reservas que son sumamente dinámicas, por lo tanto esto no es tan fácil, ¿ya? ¿Cuál usamos? ¿Ya? Denme un segundo y les comento.
Bueno, primero, nota 1, voy a ir colocando las pequeñas conclusiones en diapositivas de este formato. Nota 1, los ratios no pueden ser aplicados como recetas de cocina, ¿ya? Y a esto me refiero cuando dije que los ratios financieros nos van a contestar, nos van a mostrar el resultado de lo que le preguntemos. En este caso, en el ROE le estamos preguntando cuánto es la utilidad sobre el patrimonio final. Ya no le estamos preguntando qué nivel de rentabilidad tuvimos, ya, o si nos fue mejor que a la competencia. ¿Ya? No considera el ratio historia, no considera patrones, no considera contexto, ¿ya? Por eso decía que está alejado de lo que es la inteligencia artificial. Y los resultados de los ratios financieros nos guían para realizar las preguntas adecuadas. A ver, acá el ejemplo típico para esta afirmación, vamos al doctor, un control de rutina, ¿cierto? Y el doctor empieza a mirar el listado eterno de exámenes que nos mandó a hacer. ¿Ya? Va rápidamente viendo los exámenes, los resultados, y se detiene de repente y dice, oh, el colesterol está alto, ¿cierto? Pero luego dice, pero el que está alto es el colesterol bueno, y sigue, ¿ya? Bueno, en el caso de los ratios financieros es más o menos la misma idea. Tenemos una serie de indicadores, podemos tener 200 indicadores, ¿ya? Y ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a revisarlo, y donde el ratio se salga de un rango razonable, ¿ya? Vamos a detenernos, vamos a empezar a hacer preguntas, ¿ya? Vamos a empezar a estudiar qué pasó con este ratio. Lo mismo que hace el doctor. Ya, si el ratio está dentro de un rango razonable, no nos detenemos porque era esperable. Por lo tanto, en el ejercicio que estábamos haciendo acá, ¿qué ROE vamos a utilizar? Bueno, todos, ¿verdad? Todos. Y si se sale de un rango razonable, bueno, empezamos a escarbar, empezamos a preguntar qué pasó, por qué esta distorsión. ¿Bien? Lo mismo lo podemos comparar con el año anterior. Y en los portales financieros, en las revistas financieras, las noticias, ¿cuál usarán? Usarán el ROE tradicional. Voy a hablar del ROE tradicional, el primer ROE, utilidad sobre patrimonio. ¿Bien? Y si es diferente, ahí lo menciono. Bueno, este listado lo saqué del portal de Refinitiv, es una data de una fase de datos internacionales que es Workscope. Acá Workscope utiliza el ROE tradicional, por ejemplo. ¿Ya? Acá tenemos un periódico, ¿cierto? Local. No quise mostrar qué periódico, pero es uno que no tiene hoja amarilla, el otro. ¿Ya? Bueno, cuando existía en papel. Esto es una noticia un poquito vieja, pero ejemplifica muy bien de lo que estoy hablando. Y la pregunta que ROE utiliza la prensa. Acá, el contexto de la noticia es cuando se crea la TAM. ¿Ya? La TAM viene de la fusión de LAN, Línea Aérea Nacional, con TAM, que era una aerolínea brasileña. Y la fusión no resultó tan exitosa, ¿ya? Los sistemas no conversaban. Seguían vendiendo súper bien, pero la fusión operativa fue un poquito engorrosa. Bueno, acá la gran noticia es que el retorno, dice ahí, retorno patrimonial anualizado de la empresa a septiembre 2014, o sea, están tomando un resultado de 9 meses, es de menos 4,3%. Ya, como dice retorno patrimonial anualizado, lo que está haciendo el indicador, o el periodista, es tomar esta utilidad de 9 meses y extrapolarla a 12. O sea, si sigue todo igual, si sigue esto en una inercia, ¿qué resultado o qué rentabilidad esperaríamos tener a final de año? Bien, esa es la idea. Y como tiene la tablita ahí con la información financiera, podemos hacer el ejercicio de este cálculo.
Entonces, tenemos utilidad sobre patrimonio, y la utilidad en el fondo la vamos a dividir por 9 y multiplicarla por 12 para anualizarla. Ya, ahí está la utilidad, 208 negativo, ahí está el patrimonio, 4.800, ¿ya? Y ahí está el ejercicio. Y vemos que no da. Entonces, el ROE tradicional no lo está utilizando, perdón, habrá tomado un ROE promedio, un patrimonio promedio, por ejemplo. Bueno, al quitarle esta extrapolación, vemos que da justo el 4,3. Acá el periodista se equivocó. Era peor de lo que dice el titular, era peor. Dice acá que el patrimonio lo anualizó y no lo anualizó. Ese 4,3 negativo es la rentabilidad en el periodo de 9 meses. Pero si lo hubiera estado analizando, debería haber mostrado en el titular una rentabilidad negativa de 5,7. Denme un segundo, estoy... Perdón, me comentan si ven la pantalla. Hay una persona que está... Yo supongo que ven mi PowerPoint, ¿no? Si alguien puede contestar en el... ¿Sí? Ah, ya, me asusté. Me asusté, ya. Perdón, alguien Rubén, alguien estaba comentándome que no ve la pantalla. Bien. A ver, Rubén, si no logras solucionar este problema, pucha, lo siento, y en todo caso se va a mandar la grabación si quieres retomarla después. Bien, entonces estaba mirando esta tablita con la información financiera, y noten acá, noten aquí, el total de activos a septiembre 2014 es de 20.000 20.000 y fracción. Y el 2013, el año anterior, a septiembre, son los mismos 20.000. Y el patrimonio, 4.008, 4.008. Y la utilidad, 15,7, 15,7. Hay algo raro. O sea, la probabilidad que sean el mismo activo, la misma deuda, el mismo patrimonio, cero. O sea, ¿cuál es la probabilidad que sea la misma información, ¿cierto? Estos números, no puede ser. Acá es un error. Entonces, acá, aparte de que el periodista calculó mal la rentabilidad anual, también se equivocó en presentar la información financiera. Y esto echa a tierra todo el trabajo, todo el artículo, ¿cierto? La noticia de este periodista. Acá tenemos otro. Sí, la ganancia cambió, me corrí de línea. Total de activo, patrimonio y deuda total. Esas tres cuentas repitió los montos. Bueno, recurriendo a información oficial, ahí confirmé que la información, esta columna de 2013 a septiembre de 2013, esta columna está mala, ¿ya? Repitió la información del 2014. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de la revista América Economía, que quebró hace poco, que es una pena, pero también sufría de algunos problemas. Ahí tenemos el ROE. Estas son las 500 mayores empresas en el ranking del 2014. Entonces, tenemos a Copex, Encosud, Codelco, y presenta las ventas. Ese es nuestro parámetro para definir que son las empresas más grandes. 2013-2012, presenta la utilidad, 2013-2012, etc. Y al final tiene el ROA y el ROE, el retorno sobre activo y el retorno sobre equity, sobre patrimonio. Y acá tenemos el primer error. O sea, el ROE, supongo yo que será el 2013. ¿Ya? Acá se entusiasmó la persona de arte y siguió repitiendo. Como dice 2013-2012, acá también repitió el mismo patrón, y no, era información del 2013. Primer error.
Pero confirmemos, recalculemos el ROE, ese 2%, ¿de dónde sale? Y ahí tenemos la utilidad del 2013, ahí tenemos el patrimonio 2013, y si tomamos estos números y los dividimos con la fórmula tradicional, nos da 7,1, no 2. ¿Lo habrá calculado de otra forma? ¿Es el periodista o el equipo? Bueno, al lado, el ROA dice 7,1. Y es raro que sea 7,1. El ROA, se dan cuenta que utilidad sobre activo, el activo es más grande que el patrimonio. Por lo tanto, el ROE, las tasas de ROE deberían ser más grandes que las tasas de activo, porque el activo tiene una base más grande. Estas columnas están al revés, ¿ya? Están al revés. Esta columna es el ROE, donde dice 7,1, es efectivamente el ROE, y la última columna es el ROA. Bien. Acá tenemos otro también de América Economía. Ahí tenemos las grandes empresas de América Latina en esta época, hace 5 o 6 años atrás. Bueno, tenemos Petrobras Brasil, Petróleo Mexicano, Petróleos de Venezuela, PDVSA, y América Móvil, lo que acá se conoce como Claro, de la compañía de celular. Noten acá el ROE, este es ROE, ¿sí? Es 2013, está bien, menos 91,8%. Quiere decir que la pérdida ese año fue tan grande que consumió prácticamente todo el patrimonio. Entonces, recalculemos ese 91,8. Ahí está la pérdida, 13.000 millones de dólares, y ahí está el patrimonio. Pero el patrimonio negativo. Entonces, si dividimos un número negativo por otro negativo, nos da positivo. Es 91,8%, pero positivo, no negativo. De seguro alguien acá vio, oh, es pérdida, le falta la rayita, y le puso la rayita, pero es positivo eso, matemáticamente es positivo, 91,8 positivo. Ahora, ¿tiene sentido calcular una rentabilidad sobre un patrimonio negativo en este ratio? No, esto es rayita, ¿ya? Se le pone una rayita, está fuera de un rango razonable, porque es un patrimonio negativo. Bien, entonces a lo que voy, primero, el resultado del ratio debe tener un sentido lógico, ¿sí? Y no lo tiene si estamos viendo el ROE con un patrimonio negativo. Y lo otro es que, bueno, se dieron cuenta que nosotros tenemos que hacer los cálculos con información oficial. No sabemos qué criterio, qué diligencia aplicó el periodista para comentar o calcular estos números, ¿ya? Y de hecho, como hay más información, como está Internet, los inversionistas, los stakeholders, cada vez más recurren a información oficial y no se quedan tanto con el informe de la corredora de bolsa, de la empresa financiera, de los asesores o de la prensa. Recurren más a información oficial. Bien. Por lo tanto, me desvió un poco, porque la pregunta era ¿qué utilizan la prensa o los portales financieros? Y en realidad hay que leer la letra chica, ¿ya? La mayoría de las veces van a aplicar el ROE tradicional, pero muchos aplican también el ROE con patrimonio promedio, ¿bien? Y académicamente hablando, antes de comenzar con el caso 1, académicamente hablando, ¿esto tiene trascendencia o no? Bueno, en la literatura financiera es un estándar ya utilizar el ROA o el ROE. Ah, le puse ROA o ROA. El ROA o el ROE como variable de control o como variable explicativa de alguna teoría. Entonces está Fami French, que es un paper súper famoso, para explicar la caída del número de firmas que distribuyen dividendos en Estados Unidos, a principios de los 2000 o última década de los 90.
Denis Yosobov, también un paper bien reconocido, porque las firmas pagan dividendo, también la utiliza como variable de control. Y una investigación que estoy tratando, ¿cierto?, de publicar. A ver, el primero con Augusto Castillo de la Universidad Adolfo Ibáñez y con Kate Jacob de la Universidad de Montana. Tenemos un paper sobre el redondeo de los dividendos en Estados Unidos y utilizamos como variable de control la rentabilidad sobre activos. Y otro paper que lo terminamos recién hace una semana con Matías Braun del ESE, de la Universidad de los Andes, y con Tamara Dijero de la Universidad de Talca, para investigar la distribución de dividendos y las recompras de acciones en el mundo. Ya acá, en este último paper, tenemos esta tablita y separamos Estados Unidos, desarrollados sin incluir Estados Unidos y los países emergentes. Y vemos que ahí tenemos el ROA, y vemos que, por ejemplo, en los emergentes tiene un nivel distinto, ¿cierto?, de rentabilidad que los países emergentes, perdón, los países desarrollados y que Estados Unidos. Estados Unidos tiene una rentabilidad bajita, ¿cierto?, pero tiene mejores oportunidades de crecimiento. Y lo otro dividiendo en periodos del 96 al 2002, 2003 al 2008, 2009 al 2009 al 2019, ya vemos que aquí en Estados Unidos la rentabilidad sobre activo cayó, pero después se recuperó en el último periodo. En los otros desarrollados, o sea, desarrollados sin incluir Estados Unidos, la rentabilidad cayó, pero el último periodo siguió cayendo. Y en lo emergente, en vez de caer, subió el segundo periodo y después volvió al promedio que teníamos en el primer periodo. Entonces tienen comportamientos distintos los mercados. Pero a lo que iba es que esto más allá, estos ratios de rentabilidad, ya sea sobre activos, sobre patrimonio, más allá de ver la rentabilidad de la empresa como inversionista, también se utiliza como variable de control o como variable explicativa para explicar algunas teorías. ¿Bien? A eso iba el comentario. Entonces, los ratios financieros trascienden en la literatura financiera como variable explicativa o variable de control. Tenemos acá nuestro primer caso, la Polar. Bueno, en el chat tiene toda la razón Gerardo. Además tenemos la estacionalidad de los indicadores, ingresos no lineales. No es tan sencillo dividir y multiplicar. Estoy totalmente de acuerdo. Esto hay que ¿cierto?, exprimir todo lo que te dice la data y con benchmark. Benchmark ya sea la competencia o respecto a los años anteriores. Sí, totalmente de acuerdo. Yo, bueno, ahora vamos a ver 3 casos de empresas chilenas. Voy a partir con la Polar, con 2012, que pasó algo bien interesante en 2012, que se vuelve a repetir quizá como el 2014 o 2015, pero acá era como bien evidente el comentarlo. Y si tienen duda o comentarios, los vamos haciendo por caso, para no esperar hasta el final. ¿Bien? Si tienen. Bueno, Empresas La Polar, para los más jóvenes, si tenemos una audiencia joven. Empresas La Polar hasta el 2010 era una gran empresa emergente con una gran rentabilidad. Era una empresa bien interesante, pero el mercado se dio cuenta en el 2011 de que lo que presentaba como activo no calificaba como activo, ¿ya? Las cuentas por cobrar en particular estaban sobrevalorizadas. A la cartera mala, la cartera morosa, a los clientes les decía, los que no pagaban, les decía, bueno, te doy una segunda oportunidad para que pagues. Tercera, cuarta, quinta, octava oportunidad para que pagues. Pero el tema es que el cliente no tenía capacidad de pago, no le interesaba pagar, o no podía pagar simplemente. Por lo tanto, esta repactación unilateral, que es el concepto que se utilizó, la lectura de esa repactación unilateral en la contabilidad era que
el activo no calificaba como activo, porque en definitiva el cliente no iba a pagar y por lo tanto no iba a generar los beneficios económicos que se esperara que generara ese activo. Entonces, el 2011, cuando se da cuenta esto el mercado, castiga las cuentas por cobrar de algo así como de un nivel de un poco más de 600.000 millones de pesos a más o menos 130.000 millones de pesos. O sea, el castigo fue como un poquito más de 500.000 millones de pesos. Y si tú tienes un activo y lo castigas, esa disminución, ¿dónde se va? Al estado de resultados. Y el estado de resultados está dentro de patrimonio. Y por lo tanto el patrimonio, que era como de 300.000 millones, pasa a ser negativo. Y eso es lo que vamos a ver en los gráficos que vienen. ¿Bien? Pero cuando se logra recuperar, logra ver un poquito de luz. Bueno, ahí están los 400, si ven la columna 2011, ahí dice menos 440.000 millones de pesos. Perdón, estos son dólares. 400.000, no, estos serían, si están en miles, estos serían 440 millones de dólares. ¿Ya? Y los números que estaba hablando recién eran en pesos. Bueno, el 2012 hay luz al final del túnel, hay una recuperación, tiene patrimonio positivo, le está yendo bien, y queremos calcular el ROE, ¿cierto? Ahora, ¿por qué estoy utilizando estos números en dólares? Porque hice un caso, como era internacional, puse la información en dólares para que se entendiera mejor. Por eso está en dólares. A ver, aquí tenemos el patrimonio total, 190 millones de dólares, y ahí tenemos la utilidad, para aplicar la fórmula tradicional, sin preguntarnos, oye, ¿es antes de impuestos, después de impuestos? Sin entrar en esa discusión. Y calculamos el ROE. Ahí está, 206%. Raro, ¿cierto? Como la empresa que estuvo hace un par de meses a punto de quebrar, es la más rentable en la industria del retail, la más rentable en el mundo. No, raro, ¿cierto? Sí. Bueno, no tiene sentido este ratio. Veamos los números un poquito. Yo espero que se vea nítido este gráfico. Quise mostrar toda la historia. A ver, yo tengo un puntero láser, ahí está. Acá se ve esta información en la net income, en la utilidad neta, ¿cierto? CLP en pesos, millones de pesos. Entonces esta es la utilidad, el resultado en millones de pesos. Y venía con un resultado que se ve bajito, pero se distorsiona un poquito el gráfico porque la pérdida, el ajuste de los 500, mira ahí dice casi 600 mil millones de pesos, ¿cierto? En el año 2011, se distorsiona el gráfico. Y estamos viendo eso sí, analizando 2012, y tuvimos una utilidad de 200 mil millones de pesos. Y después, bueno, una pérdida, y bueno, ha tenido un resultado mixto en la última década. ¿Ya? Ahí está el 2012. Y acá tenemos el total equity, en millones de pesos, total equity es patrimonio, y ahí está el 2011, ¿cierto? 2011, con un patrimonio chiquitito respecto a lo que venía siendo en los años anteriores, y el 2011 cuando toda esta pérdida, ¿cierto?, se presentó en patrimonio y la transformó el patrimonio en negativo. Bueno, un dato adicional al mostrar estos gráficos. Durante octubre 2012, ¿se acuerdan que estábamos analizando 2012? La empresa realizó un aumento de capital de 282 millones de dólares. Y con eso, el patrimonio negativo, acá estábamos viendo en 2011, era negativo, pasó a ser positivo. ¿Ya? Pero chiquitito.
Pero es positivo, una gran noticia. Entonces, si fue en octubre de 2012, ¿es justo incluir en la fórmula un capital que no participó en la generación de resultados, de utilidades durante el año? ¿Cierto? ¿Me entienden la pregunta? O sea, este capital se recibió a final de año, al final del periodo. Entonces, no participó en la generación de resultados. Y nosotros estamos viendo la utilidad sobre la inversión. Es el objetivo. Entonces ahí tenemos una distorsión de este ratio. ¿Qué podemos hacer con esta distorsión? ¿Cómo corregimos esta distorsión? Bueno, recurrimos a los patrimonios promedio. ¿Ya? Acá, bueno, ese era el ratio tradicional, el que ya le había mostrado, el 206%. Y acá tenemos, ¿cierto? El que ya habíamos visto, el de diciembre de 2012, y acá tenemos el patrimonio del año pasado, de diciembre de 2011, que era negativo. Por eso 239 negativo más 190 positivo dividido por 2, bueno, igual nos da un ROE, un patrimonio promedio negativo. Entonces esto es rayita, ¿ya? Esto es rayita. No nos sirve ese patrimonio, porque el patrimonio es negativo. Pero tenemos la información trimestral. Entonces, también podemos sacar el promedio, en vez de dos periodos, de fines del 2011 y fines del 2012, como tenemos la evolución del patrimonio, saquemos el promedio trimestral. Tenemos desde diciembre del año anterior, tenemos marzo, junio, septiembre, diciembre de este año, de 2012, sacamos un promedio, bueno, igual nos da un patrimonio negativo, es rayita. ¿Ya? Entonces, acá ¿recuerdan la nota 4? El resultado del ratio debe tener un sentido lógico. Bueno, generalmente los ratios tienen validez en un rango razonable, ¿ya? No, este 200% no es razonable, ¿sí? Nos hace preguntarnos qué hay detrás y por lo tanto llegamos a la conclusión que esa información no es comparable respecto al año anterior, no es comparable con la industria y por eso necesitamos varias versiones de los ratios. No nos podemos quedar con una sola foto. Bien, a eso va el comentario. No sé si hay preguntas de esto o algún comentario. A ver, estoy volviendo a ver, algún. Bien. Bueno, hasta Oscar, además, si distorsiona el principio del devengado, sí, totalmente de acuerdo. O sea, representación fiel es la característica cualitativa que se presenta en el marco conceptual, que debe estar la información presentada libre de error, de sesgo, hay que ser diligente. Acá falló todo. Representación fiel. Sí, de todas maneras, Mauricio habla de que son fotos los ratios, sí, por eso necesitamos un benchmark. No podemos ver, es como cuando uno está estudiando y obtiene una nota de una prueba, tienes un 5. ¿Sirve para la toma de decisiones, evaluar a un alumno? No, tenemos que ver la evolución de notas, los promedios del otro ramo, ¿cierto? Bien, esto es dinámico. Bien. El otro caso que quería mostrarles, tengo que ver la hora, no me quiero pasar. Ya, Mall Plaza. Esto, para los que no me conocen, han leído algunas columnas, esto ya no va a ser una sorpresa, pero me encanta este caso. Son dos empresas que se dedican a lo mismo, están en los mismos mercados, son los malls, ¿cierto? Son inmobiliarias, arriendan espacios, y lo que queremos hacer es compararla. O sea, ¿quién es más rentable? ¿Parque Arauco o Mall Plaza? Y ahí tengo la información ordenadita, nuevamente, ojo, está en dólares esta información, y tengo 2015-2014. 2015-2014 porque esta información viene de un caso, por eso llegué y la tomé del caso, pero no se preocupen, les voy a mostrar después qué pasó el último año. Bien,
para que no crean que me quede con la información obsoleta. Bueno, lo interesante, para justificar un poquito el 2015, es que esto es pre-pandemia, y me funciona súper bien, porque después de la pandemia como que todos los números han cambiado, ¿cierto? Se han distorsionado un poquito. Bien, tenemos Parque Arauco y tenemos Mallplaza, y acá está el ROE de Parque Arauco, PASA, se llama en el código mnemotécnico en la bolsa, Parque Arauco Sociedad Anónima, y Mallplaza. Plaza, en realidad, Plaza S.A. ¿De dónde vienen los números? Viene de, bueno, ahí está el patrimonio total, ¿cierto? 100.102, ahí está los 1.102 de Parque Arauco, y el resultado final 101. Esto como está, son 101 millones de dólares. Entonces, esto está en millones de dólares. Si le agregamos, perdón, si le agregamos más números, el ratio cambia un poquito. Pero me interesa el nivel del ratio, no el número exacto. Y ahí está el patrimonio, 1.781 millones de dólares. Ahí está, ¿no? Y la utilidad 2015 de Mallplaza, 135 millones de dólares. Ahí están los 135. ¿Ya? Entonces aquí llegaríamos a la conclusión de que Parque Arauco es más rentable, midiéndolo por rentabilidad sobre patrimonio. Recuerden que hay una serie de indicadores de rentabilidad y no todos pueden indicar la misma conclusión. Pero hay algo raro. Acá si vemos el estado de resultados, Parque Arauco tiene información en esta línea y Mallplaza no. Y dice ganancia que surge de la diferencia entre el valor libro anterior y el valor razonable. ¿Qué será eso? ¿Cierto? ¿Qué será esto? Entonces tenemos que el principal activo de esta firma son las propiedades de inversión. Acá están las propiedades de inversión. A ver si ven los números más grandes, 1.858 millones de dólares, ahí está, propiedad de inversión. Y Mallplaza, casi 3.300 millones de dólares. Ya, esos son los activos más grandes. Entonces son las propiedades de inversión. Las propiedades de inversión son los inmuebles que tiene la empresa para el arriendo o para obtener una apreciación de capital. Esto es, ante la norma, bueno, estaba mal traducida o mal definida, no sé, hablaba de plusvalía, pero plusvalía es otra cosa. Pero ustedes, no sé, tienen excesos de caja, en Pichilemu están loteando, ¿cierto? Están parcelando y compran una parcela en 2 millones, apostando que en 5 años más la van a vender en 20 millones. Bueno, a eso se refiere con apreciación del capital, ¿ya? Es una inversión inmobiliaria. Y obtener renta es a través del arriendo, los ingresos se generan a través del arriendo. Entonces tengo dos formas de generar ingresos. Y la gracia de esto es que los modelos de valorización son diferentes, o marginalmente diferentes, con activos fijos. Estos inmuebles, el mall, como es para el arriendo, califica como propiedad de inversión, y la propiedad de inversión se puede tasar periódicamente, ese sería el modelo de valor razonable. Este modelo no es igual a lo que presenta el activo fijo, por si acaso. En este modelo es simplemente tasación. Si tenemos un activo y aumento de valor, ese aumento de valor es utilidad, y si cae de valor es pérdida. Y el modelo del costo es lo que ustedes conocen, cierto costo menos depreciación acumulada. Ese es el modelo. La diferencia con el activo fijo es que aquí no hay un concepto de valor residual. Como es una propiedad de inversión, te puede producir unas distorsiones en el largo plazo. Entonces no hay valor residual. Esa es la diferencia con el activo fijo. Bueno, lo que pasa acá es que Parque Arauco tasa. Y como se imaginarán, la tasación del Parque Arauco del mall va aumentando año a año. Tiene utilidades. Y esas utilidades están acá. Son del orden de, en el 2015, de 48 millones de dólares. Y Mallplaza usa el otro modelo, deprecia. Entonces, acá falta, ¿cierto?, el ajuste de la tasación. No está, porque no los tasan en la contabilidad. Pero acá en gastos operacionales, en gastos de administración, acá está la depreciación de los malls. Entonces tiene un gasto. Entonces se dan cuenta que si comparamos Parque Arauco con Mallplaza, podríamos decir que Parque Arauco sobredimensiona su utilidad,
o si lo vemos desde el punto de vista de Plaza, subestima su resultado. ¿Y cuál es la gran conclusión acá? Es que estas empresas no son comparables. Son prácticamente iguales, están en los mismos mercados, se dedican a lo mismo, pero no son comparables. Y esto es extraño, porque se supone que si a una empresa le conviene un modelo, al otro también, a la competencia también le conviene un modelo de valorización. Y acá está Parque Arauco con los últimos estados financieros anuales, 2021. La propiedad de inversión ya van en el orden de los dos, estos están en pesos, son miles de pesos, son 2,1 millones de pesos, son 2,1 billones de pesos, 2,1 billones de pesos, millones de millones, ¿ya? Bueno, y si calculamos, y acá está el resultado del ejercicio. Acá dice otros resultados por función, ¿cierto? Noten acá el 2021, recuerden que todavía estábamos con cuarentena, por lo menos la mitad del año. Tienen la utilidad de 47, casi 48 mil millones de pesos. De esos 47, si nos vamos a esta línea, a la nota 21.1, acá está utilidad por revaluación de propiedad de inversión. Dentro de estos 47, tenemos estos 43 mil millones de pesos, que es por la tasación del año 21. ¿Ya? Esto obviamente no paga impuestos. Esto es financiero, no es tributario. ¿Ya? Por si alguien se preguntaba. ¿Ya? Y ahí tenemos nuevamente recalculado el ROE con la utilidad después de impuestos, con la fórmula tradicional. Nuevamente nos daría Parque Arauco como más rentable si lo medimos con esto, pero ya sabemos ya que no son comparables. ¿Qué hacen los analistas? Rehacen la contabilidad. Rehacen la contabilidad de Parque Arauco o de Mallplaza. Mallplaza, aunque deprecia en sus notas, igual viene la tasación, así que se puede hacer, se puede rehacer. Lo mismo pasa con, si tenemos dos empresas, uno arrienda los locales comerciales a la sucursal y el otro tiene locales propios, en el caso de los supermercados. Entonces, no son comparables. Entonces, lo que se hace es que uno de las dos empresas se transforma todo el contrato para que sean comparables. ¿Ya? No, a veces no es fácil, pero es mejor hacer eso que no hacerlo. Por lo tanto, no son comparables. ¿Bien? Entonces, conclusión acá del caso, IFRS presenta opciones a las firmas al definir las políticas de valorización de algunos activos. Entonces, pueden haber dos caminos, en este caso con el activo fijo también. La empresa se define uno, por lo tanto, hay que ver las notas. Hay que ver las notas, las políticas de valorización para ver si son comparables. Y lo otro es que la política de reconocimiento y valorización contable, bajo IFRS, contabilidad financiera, no es necesariamente igual a lo que exige la norma tributaria, la ley de la renta, la contabilidad tributaria. ¿Ya? Las dos contabilidades están bajo el principio que ya no existe en el marco conceptual, el concepto de principio, de la partida doble. Las dos contabilidades tienen libro diario, cuentas TEL, debiera haber, pero las políticas de valorización son diferentes. ¿Bien? Me están preguntando por qué no es plusvalía. Sí, la plusvalía está definida como un activo intangible, no identificable. Son ese sobreprecio en la combinación de negocio. Cuando tú compras una empresa, dice, por ejemplo, Falabella adquiere Sodimac y no ve el patrimonio de Sodimac y ese no es el precio, ¿cierto? Hace un balance nuevo a mercado, un balance económico. Y digamos que la diferencia entre los activos a mercado y los pasivos a mercado es 500. Uno diría que Sodimac, el precio para comprar Sodimac es 500. Y va Falabella y exige, o sea, y ofrece 500, porque eso es el valor de mercado, y los accionistas de Sodimac dicen, no, te la vendo, pero te la vendo en 600. Y ahí empieza una negociación, ¿cierto? Digamos que termina en 550. Se dan cuenta que compró Falabella, está comprando cara a la empresa Sodimac, porque debió haber pagado 500 y pagó 550. Por lo tanto, ese sobreprecio debería ser pérdida, porque está sobre mercado. Pero Falabella no lo lleva a pérdida, es un activo. ¿Por qué es un activo?
porque Falabella le dé potencial a la fusión, a esta combinación de negocios. Las empresas valen más juntas que separadas. Por lo tanto, Falabella estuvo dispuesto a pagar ese sobreprecio. Ese sobreprecio es un activo intangible no identificable. Es por la sinergia de las dos empresas. Y a eso se le llama plusvalía o goodwill en inglés. ¿Ya? Eso. Y cuando, bueno, este goodwill ya no se espera que genere beneficio económico, se lleva a pérdida, como cualquier otro activo. Ya en el caso del HOMI, de Sodimac, por ejemplo, sí que, yo no sé si Falabella tiene la marca HOMI, pero HOMI, si es que la valorizó y la incluyó en la contabilidad, hoy día debería estar castigada, porque hizo un contrato con IKEA. No funciona, me imagino yo, no sé. Yo lo primero que pensé que HOMI murió, ¿ya? La marca HOMI, como está funcionando, está comenzando, tiene presencia en Chile a través de Falabella y IKEA, Falabella deja de lado, estoy hablando de Falabella como matriz, está dejando de lado este modelo de negocio o esta marca, mejor dicho, de HOMI. Lo puedo explicar más enredado si quieres. No, ya. El último, y me quedan un poquito menos de 10 minutos. Bueno, Banco Chile. Me sorprendió Banco Chile. Hizo un ejercicio muy interesante. Bueno, tengo que partir con esto. Esto de la Asociación de Bancos. La Asociación de Bancos es una institución que funciona súper bien. Es un club de bancos, ¿cierto? Banquero. Tiene comisiones, se juntan los gerentes legales, los gerentes de contabilidad, las unidades más operativas, y funcionan para buscar acuerdos o prácticas comunes. Bueno, yo de hecho participé en la comisión de normas cuando se implementó IFRS, por ejemplo, en la banca, 2005-2006. Fue muy interesante, ahí trabajé con gente del Citibank, Citibank, JP Morgan, Banco Chile, Banco Santander, así que fue una buena experiencia. Bueno, este reporte de la Asociación de Bancos es mensual y acá este gráfico, si lo observan, muestra lo que publican los bancos, el ROA, utilidad sobre activo, ojo, sobre activo, y la línea azul es el ROA de anualizado. Bueno, abajo están las definiciones con activos promedio. ¿Ya? El resultado acumulado en 12 meses dividido por los activos promedio. Pero anualizado. ¿Ya? Es 1,3 en el último periodo, julio. ¿Bien? Acumulado en 7 meses. Pero hace un plan B, ¿cierto? Hay una línea roja que dice que no es 1,43, sino que 0,55 la rentabilidad sobre activo. ¿Qué está haciendo acá? Está tomando los ROA y le está incluyendo la corrección monetaria del patrimonio. Básicamente eso. Corrección monetaria del patrimonio. Lo que pasa es que IFRS no exige corregir monetariamente las partidas no monetarias. Antiguamente, antes de IFRS, el activo, el pasivo y el patrimonio se corregía monetariamente por la variación del IPC. Y estaba en línea con lo tributario, ¿ya? Hoy día no. O sea, los que trabajan con tributaria pueden conocer más el concepto de corrección monetaria, pero hoy día la contabilidad financiera no corrige monetariamente los activos no monetarios, a menos que sea contractual o legal. ¿Ya? Entonces lo que hace la persona a cargo, el analista acá de la Asociación de Bancos, es ver el patrimonio y corregirlo monetariamente. ¿Ya? Y ver, entonces el patrimonio, cuando digo de patrimonio, en realidad el capital más la reserva. Entonces, como hay una inflación alta del último 12 meses, el patrimonio lo corrige monetariamente, capital más reserva, lo corrige, le aplica la variación del IPC, entonces el capital y reserva es más grande, y eso ¿contra qué se registra? Contra resultados. Entonces la utilidad es más chica. Es el mismo patrimonio neto, pero la composición del patrimonio es distinta. El capital y reserva es más grande por efecto de la inflación para mantener el poder adquisitivo del patrimonio, y eso se registra contra
resultado, un gasto, una pérdida, y entonces el patrimonio se achica y se mantiene el mismo patrimonio. Eso es lo que hace el analista y hace una corrección de la rentabilidad sobre activos, que es bien interesante. ¿De dónde sacó esta idea este analista? Bueno, del Banco Chile. El Banco Chile, acá podemos ver el retorno sobre capital y reservas promedio de 21% del año 21. El Banco Chile lo que hace es, para mantener el poder adquisitivo del patrimonio, cuando reparte las utilidades, se reparte la utilidad sobre la utilidad líquida, no sobre la utilidad total. Hay una norma de la CMF que dice, ojo, si usted, en este caso, el Banco de Chile tiene una política de distribución de dividendos del 60%, el 60% que va a distribuir no es sobre la utilidad total, ya sobre la utilidad líquida. Y la utilidad líquida es la que está relacionada al flujo de caja. Entonces, el Banco de Chile, en este caso, corrige monetariamente el capital y las reservas, ¿ya? Y ese ajuste lo disminuye de la utilidad, para mantener, insisto, el poder adquisitivo del patrimonio. Por lo tanto, presenta, viendo el último reporte del Banco Chile, viendo este gráfico, esta letra, este texto, lo voy a mantener en la PowerPoint para darle contexto al gráfico, pero acá está el gráfico, cuando ustedes tengan esto lo vean con tranquilidad. Ya, contablemente hablando, a junio 2022, anualizado esto, tiene una rentabilidad del 33,5%. Esto es ROE con patrimonio promedio, anualizado, 33,5. Pero si le incluimos al patrimonio la corrección monetaria, o la pérdida de poder adquisitivo, en realidad la rentabilidad cae a 20%, 20,4%. ¿Ya? Y el segundo trimestre, 40% dice la rentabilidad, pero si la corregimos monetariamente, el patrimonio, cae a casi la mitad. ¿Ya? Entonces esto me da más luces de cuál es la rentabilidad real de Banco Chile. Entonces aquí empezamos a hablar de el 39,9, para tomar un número más grande, es nominal, ¿ya? Incluyéndole el efecto inflacionario, y el 22,7 es real. Mauricio dice, tradicionalmente la utilidad líquida es la utilidad final. Sí, o sea, si hablamos en general, sí, pero la CMF, en el contexto de las empresas que fiscaliza, la utilidad líquida, de acuerdo a la circular, es la utilidad relacionada al flujo de caja. Entonces, acá en el Banco Chile dice, mira, esta corrección monetaria no está relacionada al flujo de caja, entonces voy a hacer este ajuste. En el caso Parque Arauco, de la utilidad final, le resta el ajuste por la tasación, porque si la reparte utilidades sobre este ajuste por tasación, estaría descapitalizando la empresa. Entonces dice, ya si tuve 100, Parque Arauco, tuve 100 de utilidad, le resto la tasación que fue de 50 y el 30% de distribución lo hago sobre los 50, sobre mi negocio, sobre los arriendos, no sobre estos ajustes contables, ¿ya? Entonces ahí hay que tener cuidado en qué contexto está hablando de utilidad líquida, ¿ya? Y si hablamos con un tributario, lo más probable es que entienda otra cosa, ¿ya? Así que hay que darle contexto al vocabulario, ¿sí? Esto, como estamos en la hora, espero que se haya entendido. Bueno, y un último comentario acá. Acá yo creo que Banco Chile lo está haciendo bien, como lectura del ROE, como lectura del ROE, porque está corrigiendo monetariamente el patrimonio. Acá, aunque me gustó lo que hizo el analista de la Asociación de Banco, o la Asociación de Banco, me gustó, acá hay una pequeña inconsistencia, porque lo que está considerando es la corrección monetaria del patrimonio, pero el ratio es sobre activo. Entonces corrige la utilidad, pero no corrige el activo. Y eso sí es más difícil de evaluar, ¿ya? Entonces ahí hay una cosa rara, ¿ya? Pero es mejor este gráfico es muy educativo, ¿cierto? Pero podría hilar más fino. Bien.
Entonces, no olvidar el efecto inflacionario en los indicadores de rentabilidad, lo más probable es que sea una rentabilidad nominal. Y a propósito de rentabilidad nominal, ¿qué pasa con el efecto tributario? ¿Ya? Es la utilidad antes de impuestos, después de impuestos. ¿Qué pasa con las utilidades no operacionales? Bueno, eso hay que hilar más fino, pero en general, si tenemos poca información o estamos en un ranking, generalmente se toman las utilidades finales. Y si estamos dentro del país, como que da lo mismo tomar el efecto de impuestos en general, ¿ya? Especialmente si es la misma industria. Pero si estamos comprando empresas de Latinoamérica o una empresa del mundo, yo estaría más inclinado en evaluar el antes de impuestos, ¿ya? Para sacar la variable de impuestos del análisis. Hay un montón de conceptos que dejamos de lado, o sea, por ejemplo, bueno, utilidad antes o después de impuestos, utilidad final u operativa. Ingresos de las actividades continuadas solamente o las totales. Sacamos las discontinuadas. Ya, tarea, que es utilidad discontinuada. Discontinuada. Tomamos la utilidad de los accionistas controladores, sacando el resultado que le corresponde al interés minoritario, o tomamos la utilidad total. Y de la misma forma, tomamos el patrimonio de los accionistas controladores, sin el interés minoritario, o tomamos el patrimonio total, que incluye el interés minoritario. Ya, entonces, hay hartas cositas que dejamos de lado, pero estos tres casos yo creo que incentiva por lo menos a informar, a investigar. ¿Bien? Comentarios finales, bueno, tres premisas esenciales: comprender la razón financiera que estamos aplicando, comprender el modelo de negocio, la industria, ¿cierto? Que desarrolla, que ha pasado un poquito con la historia de la empresa, y comprender la información contenida en los estados financieros, obviamente. Y esta foto, que la encontré el fin de semana en LinkedIn, es una buena representación de lo que hemos conversado. Tenemos ahí un objeto de estudio, que es el tigre que se ve ahí, y hay una reja al lado, que es el contexto, ¿ya? Ahora, ¿por qué me llamó la atención? Porque en realidad no es un tigre, es un perro, ¿ya? Que está detrás de la reja. Parece un tigre, entonces que no nos pase esto, ¿ya? Y para dejarles de tarea, también qué pasa con los sesgos cognitivos, esos atajos mentales que nos llevan a tomar malas decisiones. Esto, por ejemplo, hay un precio que dice 9.990. ¿Por qué dice 9.990? Ah, porque nosotros sobrevalorizamos esos 10 últimos pesos. Es más barato, muchísimo más barato 9.990 que 10.000. ¿Ya? A eso atiende el marketing, ¿cierto? De los precios. Bueno, acá un ejercicio bien rápido. Les presento a Buba y a Kiki. Entonces la pregunta acá es: ¿quién es Buba? ¿Quién es Kiki? ¿Cuál de las dos figuras es Buba? ¿Y cuál es Kiki? Bueno, la mayoría, ya saben ya que esto es un tema de sesgo, pero la mayoría va a identificar a Buba como esta ameba como celular que está acá, y Kiki, esta estrella que se va acá. Va a decir, esta es Kiki y esta es Buba. Pero no hay información. No hay información para saber, no sabemos quién es Buba y quién es Kiki. Pero nuestro sesgo cognitivo, nuestro atajo mental, identificó a este como Kiki y a esta figura como Buba. Entonces, si lo llevamos a ratios, podemos ahí jugar un poquito con las aproximaciones, por ejemplo. No es lo mismo 3,05% que 3,1%, ¿cierto? Bien, estamos en la hora. Oye, yo le agradezco mucho su atención, su participación. No sé si me quedan alguna pregunta. Estoy viendo. Ya. Francisca está dejando sus datos de contacto en el chat nuevamente, si tienen dudas del magíster. Bien. Así que le agradezco su atención. Esta es la quinta charla, está en YouTube, o le pueden pedir a Francisca las charlas anteriores de comunicación estratégica, de contabilidad y sostenibilidad, y de las charlas informativas del magíster. Espero que se entusiasmen con esto, ¿cierto? Bien, así que nos estamos viendo. Gracias. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Ya, chao Francisca, nos vemos. Chao Germán, que estés bien.